Queridos guatemaltecos y guatemaltecas, es importante hacer esta referencia a todos ustedes por lo que precisamente estamos viviendo. Estamos viviendo con un sentimiento de impotencia, de frustración, de enojo y de mucha incertidumbre. Creo que como pueblo nuestro gran error consistió en no fomentar una verdadera conciencia respecto a la realidad nacional que hemos vivido ya durante muchos años. Creo además que como sociedad nos concentramos en una disputa estéril y absurda que solo nos llevó a la división y hacia el fracaso. Mientras eso ocurría, mientras nosotros no tomábamos conciencia de la realidad nacional, mientras nos encontrábamos confrontados todos contra todos, la partidocracia corrupta y sus financistas se encargaron de secuestrar, de cooptar el Estado, todas nuestras instituciones públicas y los escuálidos recursos producto de nuestros impuestos. Quiero recordarles brevemente algunas investigaciones que precisamente hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Se recuerdan ustedes del caso de La Línea? ¿Se recuerdan ustedes del caso Construcción y Corrupción? ¿Se recuerdan ustedes del caso Ixpisa? ¿Se recuerdan ustedes del caso Cooptación del Sistema de Justicia? Y el horrendo monumento a la corrupción de ese libramiento vial hacia Chimaltenango, que ahí lo tenemos, lacerando nuestra conciencia, nuestra vergüenza como pueblo. Quiero recordarles también algunas tragedias que es importante tenerlas presente. ¿Recuerdan ustedes el terremoto de San Marcos en el año 2012? Los rostros de tristeza, de preocupación de esa comunidad del occidente del país. ¿Recuerdan ustedes los deslizamientos fatales que hubo en las comunidades de Capray? Con muchos muertos, con mucha tragedia. ¿Recuerdan ustedes esa reciente erupción del volcán de fuego, en donde decenas de familias perdieron la vida al quedar soterradas en la misma tragedia? Todos esos fenómenos fatídicos, ingratos, muy dolorosos. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Acaso la corrupción a la que hice referencia no nos indignó? ¿Acaso esa corrupción no caló nuestra vergüenza como pueblo? ¿Acaso esas tragedias nacionales del Cambray, del terremoto de San Marcos o las erupciones del volcán de fuego no penetraron en nuestra conciencia respecto a lo que estábamos viviendo? No. Pasó el tiempo, lo fuimos olvidando todo. Pero hoy precisamente, hace apenas unos meses, nos sorprende una pandemia, el COVID-19, ese coronavirus que vino a estrujar las estructuras internas de nuestro país. Una pandemia que significa muchísimos enfermos, que significa muertos, que significa más pobreza, que significa la destrucción de nuestro escuálido sistema económico. Guatemaltecos y guatemaltecas, ¿qué más tenemos que soportar para darle la cara a la verdad? ¿Qué más tenemos que enfrentar para darle la cara a esta realidad ingrata que estamos viviendo? Porque la secuencia de gobiernos corruptos uno tras otro, a través de ese ritual electoral, porque las instituciones del Estado están cooptadas y están precisamente articuladas para que el pueblo no pueda acceder al poder real, para que esa corrupción, esa partidocracia corrupta y sus financistas permanezcan permanentemente en el Estado. Yo creo que es el momento de que tenemos que tomar grandes decisiones. ¿Es que alguien realmente creía que con un gobierno como el que se eligió fraudulentamente, dirigido precisamente por Alejandro Yamatei, las cosas en Guatemala iban a cambiar? Un proyecto que jamás presentó un plan de gobierno,
que jamás presentó un gabinete. Un proyecto que sabíamos perfectamente bien no era más que la reproducción continua de lo mismo de siempre, de la inoperancia, de la ineficiencia, de la ineptitud, de la corrupción. Hoy lo estamos viviendo en carne propia. Nos lamentamos, vivimos impotentes, frustrados, enojados, con mucha incertidumbre. No guatemaltecos y guatemaltecas. Ciertamente el COVID vino a golpear, pero el problema no es el COVID. El problema es la historia de este país. Es esa historia lacerante desde hace 60 años, donde cada 4 años un ritual electoral falso vuelve a legalizar a los corruptos en el poder, que jamás van a llegar para gobernar, que jamás van a llegar para construir un verdadero sistema de salud, un verdadero sistema de seguridad, un verdadero sistema de educación nacional, un verdadero sistema de justicia. Vamos a enfrentar todavía meses muy difíciles, que se van a sumar a todas esas experiencias de corrupción de las que hemos hablado, que se va a sumar a todas esas experiencias de todas estas tragedias que hemos hablado. ¿Y qué va a pasar después? ¿Lo vamos a olvidar? ¿Vamos a seguir aceptando cómo se degrada nuestro nivel de vida, nuestra economía familiar? ¿Cómo nos morimos en el camino por los corruptos? ¿Por esos criminales que han asaltado el Estado? Guatemaltecos, nuestro problema no es el COVID-19, nuestro problema no es el coronavirus. El problema es este sistema ingrato, injusto, en donde esa partidocracia corrupta y sus financistas nos secuestraron el Estado, nos secuestraron el futuro de los ancianos, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños de este país. Pensemos de una vez y para siempre con compromiso, con un compromiso de cambio, y entendamos que los problemas de Guatemala se van a seguir reproduciendo, no por los mismos problemas en sí, sino por esa matriz de tener un Estado perverso, un Estado en total putrefacción. Indignémonos, guatemaltecos, hagamos conciencia, tengamos fuerza para decir hasta aquí. No vamos a permitir más ingratitudes. O actuamos hoy o renunciamos al más sagrado de los derechos, al derecho a la sobrevivencia. Y eso, sinceramente, ya no lo podemos.